La historia que escucharás hoy en Te leo un libro X. El entierro de las ratas. De Bram Stoker. Saliendo de París por la carretera de Orleans, se cruza las murallas y, girando a la derecha, uno se encuentra en un barrio algo salvaje y nada agradable. A derecha e izquierda, por delante y por detrás, por todos lados se levantan grandes montones de basura y suciedad acumulados por el paso del tiempo. París tiene su vida nocturna y diurna, y el turista que entra en su hotel de la calle Rivoli o de la calle San Honore a altas horas de la noche o sale de la primera hora de la mañana, puede adivinar, al acercarse a Montrouge, si no lo ha hecho ya, la finalidad de esos grandes carros que parecen calderas con ruedas y que encuentra parados por todas partes a su paso. Cada ciudad tiene sus instituciones peculiares creadas a partir de sus propias necesidades, y una de las instituciones más notables de París es su población de traperos. A primera hora de la mañana, y la vida parisina comienza a temprana hora, se pueden ver en la mayoría de las calles, en el camino frente a cada patio y callejón y entre cada pocas casas, como todavía en algunas ciudades americanas, incluso en partes de Nueva York, grandes cajas de madera en las que las empleadas domésticas o los inquilinos vacían la basura acumulada del día anterior. Alrededor de estas cajas se reúnen y pasan, cuando el trabajo está terminado, a los nuevos campos de trabajo y a los pastos nuevos, hombres y mujeres escuálidos y de aspecto hambriento, cuyos instrumentos de trabajo consisten en una bolsa o cesta tosca colgada al hombro y un pequeño rastrillo con el que dan la vuelta y examinan minuciosamente los cubos de basura. Recogen y depositan en sus cestas, con la ayuda de sus rastrillos, todo lo que encuentran, con la misma facilidad con la que un chino utiliza sus palillos. París es una ciudad de centralización, y centralización y clasificación están estrechamente relacionadas. En los primeros tiempos, cuando la centralización se convierte en un hecho, su precursor es la clasificación. Todas las cosas que son similares o análogas se agrupan, y de la agrupación de grupos surge un todo o punto central. Vemos irradiar muchos brazos extensos con innumerables tentáculos, y en el centro se eleva una cabeza gigantesca con un cerebro exhaustivo y ojos agudos para mirar a todos lados y oídos sensibles para oír, y una boca voraz para tragar. Otras ciudades se asemejan a todas las aves, bestias y peces cuyos apetitos y digestiones son normales. Solo París es la apoteosis analógica del pulpo. Producto de la centralización llevada a la de Abserdem, representa con justicia al pez diablo, y en ningún aspecto es más curiosa la semejanza que en la similitud del aparato digestivo. Aquellos turistas inteligentes que, habiendo entregado su individualidad en manos de los señores Cook o Gas, hacen París en 3 días. A menudo se quedan perplejos al saber cómo es que la cena que en Londres costaría unos 6 chelines, puede tomarse por 3 francos en un café del Palais Royal. No tienen que asombrarse más si no consideran la clasificación que es una especialidad teórica de la vida parisina, y adoptan en conjunto el hecho del que procede el trapero. El París de antes no era como el París de hoy, y quienes ven el París de Napoleón y del barón Haussmann difícilmente pueden darse cuenta de la existencia del estado de cosas de hace 45 años. Sin embargo, entre otras cosas que no han cambiado están los barrios donde se acumulan los residuos. La basura es basura en todo el mundo, en todas las épocas, y la semejanza familiar de los montones de basura es perfecta. El viajero, por lo tanto, que visita los alrededores de Montrouge puede retroceder en la fantasía sin dificultad al año. En este año yo estaba haciendo una estancia prolongada en París. Estaba muy enamorado de una joven que, aunque correspondía a mi pasión, cedía tanto a los deseos de sus padres que había prometido no verme ni mantener correspondencia conmigo durante un año. Yo también me había visto obligado a acceder a estas condiciones con la vaga esperanza de la aprobación de los padres.
Durante el periodo de prueba había prometido permanecer fuera del país y no escribir a mi querida hasta que expirara el año. Naturalmente, el tiempo se me hizo pesado. No había nadie de mi familia o de mi círculo que pudiera hablarme de Alice, y ninguno de los suyos tuvo, lamento decirlo, la generosidad suficiente para enviarme siquiera una palabra ocasional de consuelo sobre su salud y bienestar. Pasé 6 meses vagando por Europa, pero como no pude encontrar ninguna distracción satisfactoria en los viajes, decidí venir a París, donde, por lo menos, estaría a poca distancia de Londres en caso de que la buena fortuna me llamara allí antes del tiempo previsto. Aquello de que la esperanza aplazada enferma el corazón nunca se ejemplificó mejor que en mi caso, pues además del perpetuo anhelo de ver el rostro que amaba, siempre me acompañaba una angustiosa ansiedad por si algún accidente me impedía demostrar a Alicia su debido tiempo que, durante el largo periodo de prueba, había sido fiel a su confianza y a mi propio amor. Así, cada aventura que emprendía tenía un feroz placer propio, pues estaba cargada de posibles consecuencias mayores que las que hubiera soportado ordinariamente. Como todos los viajeros, agoté los lugares de mayor interés en el primer mes de mi estancia, y en el segundo me vi impulsado a buscar diversión en cualquier lugar. Después de haber hecho varios viajes a los suburbios más conocidos, empecé a ver que había una tierra incógnita, en lo que respecta a la guía, en el desierto social que se encuentra entre estos puntos atractivos. En consecuencia, comencé a sistematizar mis investigaciones y cada día retomaba el hilo de mi exploración en el lugar donde lo había dejado el día anterior. Con el tiempo, mis andanzas me condujeron cerca de Montrouge, y vi que por allí se encontraba la última Sully de la exploración social, un país tan poco conocido como el que rodea el nacimiento del Nilo Blanco. Así pues, decidí investigar filosóficamente al trapero, su hábitat, su vida y sus medios de vida. El trabajo era desagradable, difícil de realizar y con pocas esperanzas de una recompensa adecuada. Sin embargo, a pesar de la razón, la obstinación prevaleció, y entré en mi nueva investigación con una energía más aguda de la que podría haber reunido para ayudarme en cualquier investigación que condujera a cualquier fin, valioso o digno. Un día, a última hora de una hermosa tarde, hacia finales de septiembre, entré en el lugar sagrado de la ciudad de la basura. El lugar era evidentemente la morada reconocida de un número detrás, ya que se manifestaba algún tipo de arreglo en la formación de los montones de basura cerca de la carretera. Pasé entre estos montones, que se mantenían como centinelas ordenados, decidido a penetrar más allá y rastrear la basura hasta su última ubicación. Al pasar vi detrás de los montones de basura algunas formas que revoloteaban de un lado a otro, evidentemente observando con interés la llegada de cualquier extraño a tal lugar. El distrito era como una pequeña Suiza, y a medida que avanzaba mi tortuoso curso cerraba el camino detrás de mí. Al poco tiempo me adentré en lo que parecía una pequeña ciudad o comunidad de traperos. Había una serie de chabolas o cabañas, como las que se pueden encontrar en las partes remotas del pantano de Alan, lugares rudos con paredes de paja, enlucidas con barro y techos de paja rudimentaria hecha con desechos de establo, lugares en los que uno no querría entrar por ninguna consideración, y que incluso en acuarela solo podrían parecer pintorescos si se trataran juiciosamente. En medio de estas cabañas se encontraba una de las adaptaciones más extrañas, no puedo decir habitáculos que jamás había visto. Un inmenso y antiguo armario, resto colosal de algún tocador de Carlos VII o Enrique II, había sido convertido en vivienda. Las puertas dobles estaban abiertas, de modo que todo el menaje quedaba a la vista del público. En la mitad abierta del armario había un salón común de unos 4 pies por 6, en el que estaban sentados, fumando sus pipas alrededor de un brasero de carbón, no menos de 6 viejos soldados de la Primera República,
con sus uniformes rotos y desgastados. Evidentemente, pertenecían a la clase de los Mauvais Sujet, sus ojos apagados y sus mandíbulas flácidas delataban claramente una afición común a la absenta, y sus ojos tenían esa mirada demacrada y desgastada que caracteriza al borracho en su peor momento, y esa mirada de ferocidad adormecida que sigue con fuerza la estela de la bebida. El otro lado se mantenía como antaño, con sus estantes intactos, salvo que estaban cortados a la mitad de su profundidad, y en cada estante, de los cuales había 6, había una cama hecha con trapos y paja. La media docena de dignatarios que habitaban esta estructura me miraron con curiosidad cuando pasé, y cuando miré hacia atrás después de recorrer un poco, vi sus cabezas juntas en una conferencia susurrada. No me gustó nada el aspecto de aquello, pues el lugar era muy solitario y los hombres parecían muy villanos. Sin embargo, no vi ningún motivo para temer, y seguí mi camino, adentrándome cada vez más en el Sáhara. El camino era tortuoso hasta cierto punto, y por dar vueltas en una serie de semicírculos, como se hace al patinar con el rollo holandés, me confundí bastante con respecto a los puntos de la brújula. Cuando hube penetrado un poco, vi, al doblar la esquina de un montón a medio hacer, sentado sobre un montón de paja a un viejo soldado con el abrigo raído. «Hola», me dije, «la Primera República está bien representada aquí en su soldadesca». Cuando pasé junto a él, el viejo ni siquiera levantó la vista hacia mí, sino que miró al suelo con una persistencia impasible. De nuevo comenté para mis adentros, vean lo que puede hacer una vida de guerra ruda. La curiosidad de este viejo es cosa del pasado. Sin embargo, cuando había dado unos pasos, miré hacia atrás de repente y vi que la curiosidad no había muerto, pues el veterano había levantado la cabeza y me miraba con una expresión muy extraña. Me pareció que se parecía mucho a uno de los 6 dignos de la prensa. Al verme mirar, bajó la cabeza, y sin pensar más en él seguí mi camino, satisfecho de que había un extraño parecido entre estos viejos guerreros. Al poco tiempo me encontré con otro viejo soldado en una situación similar. Tampoco él se fijó en mí mientras pasaba. Ya era tarde y empecé a pensar en volver sobre mis pasos. Por lo tanto, me di la vuelta para regresar, pero pude ver una serie de pistas que conducían entre diferentes montículos y no pude saber cuál de ellas debía tomar. En mi perplejidad quise ver a alguien a quien preguntar el camino, pero no pude ver a nadie. Decidí avanzar unos cuantos montículos más y así tratar de ver a alguien, no a un veterano. Conseguí mi objetivo, ya que después de avanzar un par de cientos de metros vi ante mí una sola choza como la que había visto antes, aunque con la diferencia de que ésta no era para vivir, sino simplemente un techo con 3 paredes abiertas por delante. Por las evidencias que mostraba el barrio, supuse que era un lugar de clasificación. En su interior había una anciana arrugada y encorvada por la edad. Me acerqué a ella para preguntarle el camino. Se levantó cuando me acerqué y le pregunté el camino. Inmediatamente entabló una conversación, y se me ocurrió que aquí, en el centro mismo del reino de la basura, era el lugar adecuado para recabar detalles de la historia de la recogida de traperos en París, sobre todo porque podía hacerlo de labios de alguien que parecía el habitante más antiguo. Comencé a indagar y la anciana me dio respuestas muy interesantes. Había sido una de las catequistas que se sentaban a diario ante la guillotina y había tomado parte activa entre las mujeres que se distinguían por su violencia en la revolución. Mientras hablábamos, dijo de repente, «Pero Monsieur debe estar cansado de estar de pie», y desempolvó un viejo taburete desvencijado para que me sentara. Me costó hacerlo por muchas razones, pero la pobre anciana era tan cortés que no quise correr el riesgo de herirla al negarme,
Y además la conversación de alguien que había estado en la toma de la Bastilla era tan interesante que me senté y así continuó nuestra conversación. Mientras hablábamos, un anciano, más viejo y más encorvado y arrugado incluso que la mujer, apareció por detrás de la chabola. «Aquí está Pierre», dijo. «Monsieur puede escuchar historias ahora si lo desea, porque Pierre estuvo en todo, desde la Bastilla hasta Waterloo». El viejo tomó otro taburete a petición mía y nos sumergimos en un mar de reminiscencias revolucionarias. Este anciano, aunque vestido como un espantapájaros, era como cualquiera de los 6 veteranos. Ahora estaba sentado en el centro de la cabaña baja, con la mujer a mi izquierda y el hombre a mi derecha, cada uno de ellos un poco delante de mí. El lugar estaba lleno de toda clase de curiosos objetos de madera y de muchas cosas que yo deseaba que estuvieran lejos. En un rincón había un montón de trapos que parecía moverse por la cantidad de alimañas que contenía, y en el otro un montón de huesos cuyo olor era algo chocante. De vez en cuando, al mirar los montones, podía ver los ojos brillantes de algunas de las ratas que infestaban el lugar. Estos objetos repugnantes ya eran bastante malos, pero lo que parecía aún más espantoso era una vieja hacha de carnicero con un mango de hierro manchado de coágulos de sangre que se apoyaba en la pared del lado derecho. Sin embargo, estas cosas no me preocuparon demasiado. La charla de los 2 ancianos era tan fascinante que me quedé una y otra vez, hasta que llegó el atardecer y los montones de basura arrojaron oscuras sombras sobre los valles entre ellos. Al cabo de un tiempo empecé a inquietarme, no sabría decir cómo ni por qué, pero de alguna manera no me sentía satisfecho. La inquietud es un instinto y significa una advertencia. Las facultades psíquicas son a menudo los centinelas del intelecto, y cuando suenan como una alarma, la razón comienza a actuar, aunque quizás no conscientemente. Así fue en mi caso. Empecé a pensar en dónde estaba y por qué estaba rodeado, y a preguntarme cómo me iría en caso de que me atacaran, y entonces irrumpió en mí la idea, aunque sin ninguna causa manifiesta, de que estaba en peligro. La prudencia me susurró, quédate quieto y no hagas ninguna señal, y así me quedé quieto y no hice ninguna señal, porque sabía que 4 ojos astutos me miraban. 4 ojos, si no son más. Dios mío, qué pensamiento tan horrible. Toda la chabola podía estar rodeada por 3 lados de villanos. Podía encontrarme en medio de una banda de forajidos como solo medio siglo de revolución periódica puede producir. Con la sensación de peligro, mi intelecto y mi observación se aceleraron, y me volví más vigilante de lo que acostumbraba. Noté que los ojos de la anciana se desviaban constantemente hacia mis manos. Yo también las miré y vi la causa, mis anillos. En mi dedo meñique izquierdo tenía un gran sello y en el derecho un buen diamante. Pensé que si había algún peligro, mi primer cuidado era evitar las sospechas. En consecuencia, empecé a llevar la conversación a la recogida de trapos, a los desagües y a las cosas que allí se encontraban, y así, por etapas fáciles, a las joyas. Entonces, aprovechando una oportunidad favorable, le pregunté a la anciana si sabía algo de esas cosas. Me contestó que sí, un poco. Extendí mi mano derecha y, mostrándole el diamante, le pregunté qué le parecía. Me contestó que sus ojos estaban mal, y se inclinó sobre mi mano. Le dije con la mayor despreocupación posible, perdóname. Así verás mejor, y quitándomelo se lo entregué. Una luz impía apareció en su viejo y marchito rostro cuando lo tocó. Me echó una mirada rápida y aguda como un relámpago. Se inclinó un momento sobre el anillo, con el rostro oculto, como si lo estuviera examinando.
El anciano miró de frente a la chabola que tenía delante, al tiempo que rebuscaba en sus bolsillos y sacaba una rosca de tabaco en un papel y una pipa, que procedió a llenar. Aproveché la pausa y el descanso momentáneo de los ojos escrutadores en mi cara para mirar cuidadosamente alrededor del lugar, ahora oscuro y sombrío en la penumbra. Allí seguían todos los montones de hediondez variada, allí la terrible hacha manchada de sangre apoyada en la pared de la esquina derecha, y por todas partes, a pesar de la oscuridad, el torvo brillo de los ojos de las ratas. Podía verlos incluso a través de algunos resquicios de las tablas del fondo, muy cerca del suelo. Pero, quédate, estos últimos ojos parecían más grandes, brillantes y maléficos que los habituales. Por un instante mi corazón se detuvo, y me sentí en esa condición de torbellino mental en la que uno siente una especie de embriaguez espiritual, y como si el cuerpo solo se mantuviera erguido en la medida en que no hay tiempo para que caiga antes de la recuperación. Luego, en otro segundo, me sentí calmado, fríamente calmado, con todas mis energías en pleno vigor, con un autocontrol que me pareció perfecto y con todos mis sentimientos e instintos alerta. Ahora sabía la magnitud de mi peligro, estaba vigilado y rodeado de gente desesperada. No podía ni siquiera adivinar cuántos de ellos estaban tirados en el suelo detrás de la chabola, esperando el momento de atacar. Yo sabía que era grande y fuerte, y ellos también lo sabían. También sabían, al igual que yo era un inglés y que iba a luchar por ello, y así esperamos. Sentí que había ganado una ventaja en los últimos segundos, pues conocía mi peligro y comprendía la situación. Ahora, pensé, es la prueba de mi valor, la prueba de resistencia, la prueba de lucha puede venir después. La anciana levantó la cabeza y me dijo satisfecha, un anillo muy fino, en efecto, un hermoso anillo. Oh, yo. Una vez tuve esos anillos, muchos, y brazaletes y pendientes. Oh, porque en aquellos hermosos días yo dirigía el baile de la ciudad. Pero ahora me han olvidado. Me han olvidado. ¿Ellos? Nunca oyeron hablar de mí. Tal vez sus abuelos se acuerden de mí, algunos de ellos, y soltó una risa áspera y graznante. Y entonces debo decir que me asombró, porque me devolvió el anillo con una cierta sugerencia de gracia anticuada que no dejaba de ser patética. El anciano la miró con una especie de ferocidad repentina, medio levantándose de su taburete, y me dijo de repente y con voz ronca, «Déjame ver». Estaba a punto de entregar el anillo cuando la anciana dijo, «No, no, no se lo dé a Pierre. Pierre es un excéntrico. Pierde cosas, y un anillo tan bonito». «Gato», dijo el viejo, salvajemente. De repente, la anciana dijo, en voz más alta de lo necesario, «Espera. Te diré algo sobre un anillo». Había algo en el sonido de su voz que me sacudió. Tal vez fuera mi hipersensibilidad, que me había llevado a tal grado de excitación nerviosa, pero me pareció que no se dirigía a mí. Cuando eché una mirada alrededor del lugar, vi los ojos de las ratas en los montones de huesos, pero no vi los ojos en la parte de atrás. Pero mientras miraba los vi aparecer de nuevo. El espera de la anciana me había dado un respiro en el ataque, y los hombres habían vuelto a su postura reclinada. Una vez perdí un anillo, un hermoso aro de diamantes que había pertenecido a una reina, y que me regaló un campesino de los impuestos, que después se degolló porque lo mandé a paseo. Pensé que me lo habían robado, y denuncié a mi gente, pero no pude encontrar nada. La policía vino y sugirió que había encontrado el camino hacia el desagüe. Descendimos, yo con mis ropas finas, pues no quería confiarles mi hermoso anillo. Desde entonces sé más de los desagües, y también de las ratas, pero nunca olvidaré el horror de aquel lugar,
vivos con los ojos encendidos, una pared de ellos justo fuera de la luz de nuestras antorchas. Bueno, llegamos debajo de mi casa. Buscamos en la salida del desagüe, y allí, en la inmundicia, encontramos mi anillo, y salimos. Pero también encontramos algo más antes de llegar. Mientras nos acercábamos a la abertura, un montón de ratas de alcantarilla, esta vez humanas, vinieron hacia nosotros. Dijeron a la policía que uno de ellos había entrado en la alcantarilla, pero que no había regresado. Había entrado poco antes que nosotros y, si se había perdido, no podía estar muy lejos. Pidieron ayuda para buscarlo, así que nos volvimos. Intentaron impedirme ir, pero insistí. Era una nueva emoción, y no había recuperado mi anillo. No fuimos muy lejos hasta que nos topamos con algo. No había más que un poco de agua, y el fondo de la alcantarilla estaba levantado con ladrillos, basura y mucha materia de ese tipo. Había luchado por ello, incluso cuando su linterna se había apagado. Pero eran demasiados para él. No habían tardado mucho en llegar. Los huesos estaban todavía calientes, pero estaban limpios. Incluso se habían comido a sus propios muertos y había huesos de ratas además de los del hombre. Se lo tomaron con calma los otros, los humanos, y bromearon con su camarada cuando lo encontraron muerto, aunque lo habrían ayudado vivo. Bah. ¿Qué importa, la vida o la muerte? ¿Y no tuvisteis miedo?, le pregunté. Miedo, dijo con una carcajada. ¿Yo tener miedo? Pregúntale a Pierre. Pero yo, era más joven entonces, y, al atravesar ese horrible desagüe con su pared de ojos codiciosos, siempre moviéndose con el círculo de la luz de las antorchas, no me sentí fácil. Sin embargo, seguí adelante ante los hombres. Es una manera que tengo. Nunca dejo que los hombres lo consigan antes que yo. Todo lo que quiero es una oportunidad y un medio. Y se lo comieron, se llevaron todo rastro, excepto los huesos, y nadie lo supo, ni se oyó jamás ningún sonido de él. Aquí rompió en un ataque de risa de la más espantosa alegría que me tocó ver y oír. Una gran poetisa describe a su heroína cantando, o verla u oírla cantar. Apenas sé cuál es el más divino. Y puedo aplicar la misma idea al viejo gruñón, en todo menos en la divinidad, pues apenas podía decir cuál era la más infernal, la risa áspera, maliciosa, satisfecha y cruel, o la sonrisa lasciva, y la horrible apertura cuadrada de la boca como una máscara trágica, y el brillo amarillo de los pocos dientes descoloridos en las encías sin forma. En aquella risa, en aquella sonrisa y en aquella satisfacción risueña, supe también como si me lo hubieran dicho con palabras de trueno que mi asesinato estaba resuelto y que los asesinos solo esperaban el momento oportuno para llevarlo a cabo. Pude leer entre las líneas de su espantoso relato las órdenes a sus cómplices. Esperad, parecía decir, esperad vuestro tiempo. Yo daré el primer golpe. Encuentren el arma para mí, y yo aprovecharé la oportunidad. No podrá escapar. Manténgalo callado, y entonces nadie se dará cuenta. No habrá ningún clamor, y las ratas harán su trabajo. Cada vez estaba más oscuro, la noche se acercaba. Eché un vistazo a la chabola, que seguía igual. El hacha ensangrentada en el rincón, los montones de mugre y los ojos en los montones de huesos y en las grietas del suelo. Pierre seguía llenando ostensiblemente su pipa, ahora encendió la luz y empezó a dar caladas. La anciana dijo, «Corazón, qué oscuro está». Pierre, como buen muchacho, enciende la lámpara. Pierre se levantó y con la cerilla encendida en la mano tocó la mecha de una lámpara que colgaba a un lado de la entrada de la chabola y que tenía un reflector que arrojaba la luz por todo el lugar.
Evidentemente, era la que se utilizaba para su clasificación por la noche. Eso no, estúpido. Eso no. La linterna, le gritó ella. Él la apagó inmediatamente, diciendo, está bien, madre, lo encontraré, y se apresuró a recorrer la esquina izquierda de la habitación, mientras la anciana decía a través de la oscuridad, la linterna. La linterna. Esa es la luz más útil para nosotros, los pobres. El farol era el amigo de la revolución. Es el amigo del trapero. Nos ayuda cuando todo lo demás falla. Apenas había dicho la palabra, cuando se oyó una especie de crujido en todo el lugar, y algo se arrastró constantemente por el techo. De nuevo me pareció leer entre las líneas de sus palabras. Sabía la lección de la linterna. Que uno de vosotros suba al tejado con un lazo y lo estrangule cuando se desmaye si fallamos dentro. Cuando miré por la abertura, vi el lazo de una cuerda delineado en negro contra el cielo escabroso. Ahora sí que estaba acosado. Pierre no tardó en encontrar la linterna. Mantuve mis ojos fijos en la oscuridad en la anciana. Pierre encendió su linterna, y por su destello vi a la anciana levantar del suelo, junto a ella, donde había aparecido misteriosamente, y luego esconder en los pliegues de su vestido, un largo y afilado cuchillo o daga. Parecía ser como un afilador de carnicero afinado hasta una punta afilada. La linterna estaba encendida. «Tráelo aquí, Pierre», dijo. «Colócalo en la puerta donde podamos verlo. Mira qué bonito es. Nos cierra la oscuridad, es justo lo que necesitamos. Justo para ella y sus propósitos». Arrojó toda su luz sobre mi cara, dejando en penumbra los rostros de Pierre y de la mujer, que se sentaron fuera de mí a cada lado. Sentí que se acercaba el momento de la acción, pero ahora sabía que la primera señal y el primer movimiento vendrían de la mujer, y por eso la vigilaba. Estaba desarmado, pero había decidido qué hacer. Al primer movimiento tomaría el hacha de carnicero de la esquina derecha y me abriría paso. Al menos, moriría con fuerza. Eché un vistazo a mi alrededor para fijar su ubicación exacta, de modo que no pudiera fallar en el primer esfuerzo, ya que entonces, si es que lo había, el tiempo y la precisión serían preciosos. Dios mío. Ya no estaba. Todo el horror de la situación se apoderó de mí, pero el pensamiento más amargo de todos fue que si el resultado de la terrible posición fuera en mi contra, Alice sufriría infaliblemente. O bien me creería falso y cualquier amante, o cualquiera que lo haya sido alguna vez, puede imaginar la amargura de ese pensamiento, o bien seguiría amando mucho después de que yo me hubiera perdido para ella y para el mundo, de modo que su vida estaría rota y amargada, destrozada por la decepción y la desesperación.